Cuando pensamos en deporte nos vienen a la cabeza récords, medallas, competición, ¿no? Pero ¿y si fuera mucho más que eso? ¿Y si en realidad fuera un espejo de nuestra propia sociedad con todas sus tensiones y desigualdades? Pues de eso vamos a hablar. Hoy nos metemos de lleno a analizarlo con una lupa muy especial, la de la teoría crítica, para descubrir qué se esconde de verdad detrás del juego. Vamos a arrancar con la pregunta que lo cambia todo. Una pregunta que a primera vista parece sencilla, pero que esconde una complejidad tremenda. ¿Es el deporte solo un juego? ¿O es quizá algo más? ¿Podría ser, en realidad, un reflejo de cómo somos como sociedad? ¿Un espejo donde se miran nuestras tensiones, nuestras luchas de poder y, claro, nuestras profundas desigualdades? Bien, para responder a esto necesitamos una buena herramienta. Así que entramos en nuestra primera sección, ¿qué es exactamente la teoría crítica? Vamos a ver de dónde sale y, sobre todo, para qué sirve. A ver, la teoría crítica del deporte nace de las ideas de la famosa Escuela de Frankfurt, allá por los años 60 y 70. Y lo interesante es que no se limita a describir lo que ve. Su objetivo es mucho más ambicioso. Examina cómo el deporte puede reflejar y a veces incluso reproducir las injusticias sociales. Pero no se queda ahí, y esto es clave. Busca proponer activamente formas más justas de organizarlo. Vamos a quedarnos con estas ideas, que son el núcleo de todo. Primero y fundamental, el deporte no es neutral. Para nada. Está moldeado por el dinero y por el poder. Por lo tanto, su objetivo es desenmascarar cómo el deporte puede acabar reforzando esas desigualdades. Y si tenemos que ponerle nombres a los pioneros de esta corriente, sin duda son Jean-Marie Brom y Vero Rigauguer. Vale, pero ¿cómo se hace ese análisis? Pues la teoría se apoya en tres pilares, que son como las herramientas fundamentales para entenderlo todo. Vamos a verlas una por una. El primer pilar es la reflexividad. ¿Y esto qué significa? Pues dicho de forma sencilla, significa atreverse a cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado. Es una invitación a dudar de todo aquello que en el mundo del deporte nos parece normal o natural, porque es justo ahí donde muchas veces se ocultan las mayores injusticias. El segundo pilar ya nos empuja a la acción, la emancipación. El objetivo no es solo criticar por criticar, sino buscar la liberación de situaciones de opresión. Es decir, se trata de luchar por una igualdad de oportunidades que sea real y por un trato justo para todas y cada una de las personas involucradas en el deporte. Llegamos al tercer pilar, la dialéctica. Esta es la herramienta que nos permite entender el conflicto. La teoría se dedica a estudiar las contradicciones. Por ejemplo, la que hay entre el deporte como un simple juego y el deporte como un negocio millonario. El objetivo es entenderlas para poder superarlas y así construir alternativas que sean, de verdad, más equitativas. Ahora que tenemos las herramientas, vamos a aplicarlas a una de las críticas más potentes de esta teoría. Analicemos el deporte como un reflejo del capitalismo y veamos cómo la economía, al final, acaba moldeando lo que pasa en la cancha. La teoría identifica tres conexiones clave. La primera, el deporte moderno se parece cada vez más al trabajo en una fábrica. Exige una especialización brutal y un rendimiento máximo constante. La segunda, los gobiernos a menudo lo utilizan para promover ciertos valores, como la competencia individualista, que encajan muy bien con el sistema. Y la tercera, que es quizá la más evidente para todos, el deporte se ha convertido en un negocio puro y duro, donde la lógica del mercado lo domina todo. Y esta idea la resume Vero Rigauder de una forma brillante con esta cita. Para él, el deporte moderno es literalmente un espejo de cómo funciona el trabajo en las sociedades burguesas. Es la misma lógica, son las mismas presiones. Tremendo. Pero si Rigauer era contundente, Jean-Marie Brom va un paso más allá, con una crítica que es, si cabe, aún más dura. Llega a calificarlo de peste emocional, un mecanismo que, según él, sirve para manipular a las masas y mantenerlas, de alguna forma, sometidas. Es una afirmación potentísima que, como mínimo, nos obliga a reflexionar. Claro, es que estas estructuras no son solo ideas abstractas, tienen consecuencias muy reales. Así que vamos a ver ahora cómo se manifiestan en un auténtico campo de desigualdad, analizando qué pasa con el género, la clase social y la raza en el deporte. Y esta tabla lo ilustra a la perfección. Fijaos, si hablamos de género, vemos un espacio dominado históricamente por hombres, donde a las mujeres se las ha excluido o relegado a un segundo plano. Si miramos la clase social, la brecha es enorme, el acceso es totalmente desigual, deportes de élite como el golf para unos pocos y deportes de masas como el fútbol para el resto. Y con la raza, pues el deporte refleja las desigualdades sociales. Aunque, ojo, aquí la teoría señala algo interesante, también puede ser un espacio para la resistencia, para movimientos que desafían el racismo. Muy bien, hemos visto la crítica, el análisis, pero ¿cuál es la solución? Porque la teoría no se queda solo en señalar el problema. Vamos a ver su propuesta de cambio, su visión sobre cómo caminar hacia un deporte justo.
Y aquí el contraste es clarísimo. Por un lado, tenemos las políticas actuales, que muchas veces favorecen la privatización, el alto rendimiento a toda costa y el espectáculo comercial. Y por otro lado, la propuesta de cambio que nos hace la teoría, reorientar todos esos recursos hacia el deporte popular, la salud pública y, sobre todo, la convivencia social. Al final, el punto crucial es este. El objetivo último no es otro que poner a las personas por delante de los intereses económicos. Se trata, ni más ni menos, que de devolverle el deporte a la gente. Entonces, resumiendo, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con varias ideas clave. Primero, que el deporte no es una burbuja aislada, sino que refleja y reproduce las relaciones de poder. Por eso, esta teoría no busca solo explicar, sino transformar la realidad. Propone un deporte más justo, más inclusivo y accesible para todos. Y la meta final es muy clara, que el deporte deje de ser una mercancía y se convierta de una vez por todas en un derecho. Y todo esto nos deja con una última pregunta para la reflexión, que es, posiblemente, la más importante de todas. Si aceptamos que el deporte es un reflejo de la sociedad, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de deporte queremos construir para el futuro?